Aquí se encuentra la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. Muy bienvenida, Viviana. Un aplauso para ella. Se encuentra también el licenciado Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto el maestro Julio César Bonilla, comisionado presidente. Bienvenido, Julio. Yo soy Irak, director general de gobierno, y voy a ser el facilitador, el moderador de este coloquio, donde pues vamos a hablar precisamente de estos avances que hemos tenido. Ya son algunos años importantes en la Ciudad de México, en las antes delegaciones, ahora alcaldías, y sin embargo reconocemos que hay todavía áreas de oportunidad, que quizá hay nuevas fórmulas, que quizá hay nuevas mejores prácticas a nivel mundial y ejemplos importantes y exitosos que hemos tenido. ¿De qué se va a tratar entonces? De esto. Vamos a tener entonces algunas participaciones, va a haber preguntas y respuestas, y si estuvieran de acuerdo podríamos comenzar con la maestra Elsa Viviana para que dé un primer mensaje, un primer saque, las primeras ideas, si están de acuerdo los compañeros de la mesa. Adelante, maestra. Pues muchas gracias. Qué pena que seamos poquitos, ¿no? Pero es bueno porque estoy segura que ustedes llevarán el mensaje a mucho más gente. Es importante que sigamos, como decía al principio en el mensaje de la ceremonia de inauguración, difundir. Una de las bases de nuestro derecho de acceso a la información es la difusión. Tenemos que difundir mucho este derecho para que se pueda ejercer. Por eso es que lamento que haya tan poca concurrencia, pero estoy segura que ustedes se encargarán de contribuir a esa difusión. Y bueno, yo la verdad es que no hablo con todo el entusiasmo que habla aquí Irak, pero bueno, pues muchas gracias por ese entusiasmo, porque aunque, decía por ahí alguien, aunque seamos pocos, pero bien locos, ¿no? Entonces, yo estoy segura que con ese entusiasmo que le pone Irak, pues agarraremos fuerza para ir allá afuera y difundir el acceso a la información como se requiere para que todo el mundo lo ejerza. Y bueno, pues agradecemos otra vez a las autoridades de la Alcaldía de Azcapotzalco para que nos permitan venir a platicarles a ustedes en estas jornadas lo que tiene que ver con el acceso a la información, y particularmente en este denominado conversatorio, la transparencia como herramienta para un mejor gobierno local. En este marco, decía, de las jornadas por la transparencia en la Alcaldía Azcapotzalco. Esta serie de actividades, les decía, no solo tiene que ver con venirles a conversar, ¿no?, ahorita de qué se trata esto y por qué consideramos o podemos concluir al final de la plática que la transparencia es una herramienta para un mejor gobierno local. Primero que nada, hay que establecer que el acceso a la información es un derecho humano. Como derecho humano es inherente a nosotros y todas las autoridades tienen que buscar los mecanismos para hacerlo efectivo. Dentro de este derecho humano tenemos como uno de sus principios, entre otros, la rendición de cuentas y la transparencia, ¿sí? En sí, la transparencia no es el derecho, es uno de los mecanismos que forma parte del derecho para que nosotros podamos ejercer este derecho de acceso a la información. La transparencia no es otra cosa que el que podamos ver a través de una ventana, que de preferencia sería bueno que estuviera abierta y no fuera un cristal, que estuviera abierta para que pudiéramos ver qué está haciendo el gobierno, asomarnos y ver qué se está haciendo con los recursos públicos, con el quehacer de gobierno. Ese es el acceso a la información. En nuestra Constitución está establecido así como un derecho humano que nos permite conocer y saber qué es lo que se está haciendo en el ejercicio gubernamental. Por tanto, la transparencia se convierte en una herramienta para que podamos ver eso que se está haciendo. Es así que esta transparencia, junto con otras más como la rendición de cuentas y otros principios, permite que el gobierno trabaje de tal forma
que, como se sabe observado, rinda cuentas y haga un trabajo eficiente. Es ahí que surge la idea de que entonces la transparencia, que reitero es más bien el derecho de acceso a la información, se convierte en una herramienta, en un mecanismo idóneo para que nosotros podamos saber qué está haciendo el gobierno y cómo lo está haciendo. En la medida que además, al saber nosotros esto, participemos exigiendo, pidiendo, solicitando y demás, hacemos que esta herramienta sea eficiente, porque el gobierno se va a sentir presionado, se va a sentir vigilado, se va a sentir exigido para poder llevar a cabo entonces un buen gobierno. Es así que yo diría que entonces esto sirve como una herramienta para un mejor gobierno, pero el mejor gobierno no es el que se realiza con la transparencia, ¿sí me explico? Sino al poder ver nosotros qué está pasando, el gobierno se obliga a ser mejor. Y no es casualidad ahora, y lo voy a decir aunque vuelva a incomodar, no es casualidad ahora que el hecho de que el gobierno se sienta observado le resulte incómodo al propio gobierno, ¿sí? Hay quien no quiere verse porque pues de alguna manera algunas cosas tal vez se piensa que no se deben ver. Pero como dijo mi presidente hace rato, la transparencia llegó para quedarse y es un tema que permite que se vea y que se observe. Hay por ahí una historia que me gusta mucho, que leí en el libro de la República de Platón, ¿no?, que se llama El Anillo de Giges, ¿no? El Anillo de Giges es un campesino, me parece que es, no sé si es campesino o es pastor, que por alguna circunstancia X va a dar a una cueva, y en esa cueva se encuentra un anillo con una piedra, y se da cuenta al colocárselo que al mover esa piedra se hacía invisible, ¿sí? Y entonces, al hacerse invisible, empezó a pasar en el pueblo y a hacer una serie, al darse cuenta que no lo veía nadie, pues entonces comenzó a realizar una serie de actos, ¿no? No necesariamente todos buenos, ¿no? Por ejemplo, tuvo que ver con la esposa del cacique, se robó algunas cosas, en fin, pues porque nadie lo veía, ¿no? Él se hacía invisible y visible a su antojo con esa piedra. ¿Qué nos quiere contar? Además, esta parte viene en un capítulo que se denomina de lo justo o lo injusto, ¿no? Y pues aquí todos los actos que este hombre comete pues realmente son injustos, ¿no? Es un tema de injusticia, por todas las circunstancias que hace al amparo de la invisibilidad, ¿sí? ¿Qué nos dice esta historia entonces? Pues nos cuenta que cuando alguien es invisible, o la moraleja, como les iba a decir al principio, como decía Broso, ¿quieren que les cuente un cuento, no? Pero se me pasó, pero bueno, después él también decía, la moraleja es, ¿no?, que cuando no nos ven lo que estamos haciendo, esto propicia que podamos hacer lo que querramos sin que nadie nos pida cuentas, sin que eso sea justo, ¿sí?, sin que eso nos permita realmente rendir una circunstancia de qué hacer frente a quien se lo debamos, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque somos invisibles. Es así que el derecho de acceso a la información viene a permitirnos que en el gobierno nadie sea invisible, que nadie tenga una piedra mágica que lo vuelva invisible a su antojo. Muchas veces la ley y las normas se vuelven esa piedra mágica que nos hace invisibles, y no solo invisibles, impunes a muchísimas conductas. El tema del acceso a la información permite conocer y evitar esa invisibilidad que se traduce en impunidad. Y debemos tomar esta herramienta, más bien debemos ejercer este derecho y tomar esto como una herramienta para lograr que todos nosotros tengamos realmente un mejor gobierno,
Y no estoy hablando de colores, no estoy hablando de personas, estoy hablando de un ejercicio de gobierno. Todos nosotros nos merecemos mejores servicios de salud, mejores servicios de educación, mejor ejercicio del gasto público. ¿Y eso qué representa? Un ejercicio adecuado de todos los recursos que ¿de quién son? ¿Quién paga impuestos aquí? Ciudadanos. ¿De quién es todo esto? De nosotros. El Estado se crea para generar un entorno también de bienestar para nosotros. Y ese entorno de bienestar no se da si ese buen gobierno no se ejerce. Y si ese buen gobierno no lo exigimos nosotros a través de herramientas como estas, le incomoden a quien le incomoden, no vamos a lograr cumplir esto. Por eso para nosotros es un gusto que ustedes hagan solicitudes de información, que ustedes hagan recursos de revisión en caso de que no los atiendan y ejerzan esto, porque se justifica la razón de ser de este derecho y se justifican muchos más para poder lograr ese buen gobierno. Por eso yo sí creo, no tanto que la transparencia, o más bien la transparencia como uno de los tantos principios, sea una herramienta, sea parte del derecho de acceso a la información para hacer este derecho una herramienta para un mejor gobierno. No lo va a lograr por sí, pero es el mecanismo para hacer que todos sean visibles y podamos lograr ese buen gobierno. En la medida que lo entendamos así y que además, aquí ¿cuántos son funcionarios? Usted me dice qué horas, ¿eh? ¿Cuántos son funcionarios? Sin pena, sí, se levanta la mano. Soy servidor público y no me da vergüenza, ¿sí? ¿No? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque para mí este tipo de pláticas, cuando nos dirigimos a servidores públicos, la idea es que no lo entiendan como una obligación más, como que, ay, esos de la transparencia, ya nos están pidiendo otra vez un montón de porquerías, y yo tengo mucho trabajo, y no las puedo hacer, y voy a hacer trabajo doble y triple. No es cierto, eso no es verdad. El derecho de acceso a la información es de ustedes como individuos antes que servidores públicos. Saber cómo se ejerce, cómo funciona, hará que seamos conscientes de este derecho y aprendamos a exigirlo y a protegerlo, porque es nuestro derecho como individuos, pero a su vez también cuidarlo y protegerlo para todos aquellos que acuden a nosotros en ese quehacer que como servidores públicos decidimos asumir. Es así que entonces esto es una herramienta todavía más poderosa, porque no se vuelve un mecanismo de gobierno para llevar a cabo estas actividades. Es un mecanismo de nosotros como individuos, como ciudadanos, para lograr y exigir desde cualquier trinchera que se cumpla con el buen gobierno. Y el buen gobierno, bueno, pues platicaríamos horas enteras de qué entendemos por buen gobierno, pero yo lo resumiría en algo. En buen gobierno son servicios para mí. En buen gobierno son servicios en los que yo no tenga que estar exigiendo que el Estado sepa, el gobierno sepa lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a qué horas lo tiene que hacer, sin que yo tenga que estarle toque y toque la puerta. Es así que en la medida que esto sea realmente eficiente, lograremos que ya no pidan ustedes información, porque ahí va a estar todo el tiempo, ¿sí? Que ya no tengan ustedes que estar peleándose en cada ventanilla, que ya no tengan que andar acudiendo a tocarme 20 puertas para lograr algo a lo que ustedes tienen derecho. En la medida que todo esto funciona, que nosotros sabemos cómo exigirlo, que ese será el mejor ejercicio para que funcione, lograremos esa eficiencia para nosotros. Y el quehacer gubernamental será más fácil, porque va de la mano con una gestión pública eficiente, que a su vez es transparente y permite el acceso a la información, que a su vez protege datos personales al mismo tiempo que está gestionando, y también va generando archivos electrónicos o documentales que iremos resguardando para que cuando las personas nos pidan información, pues ya está disponible. No tenemos que andar buscando ni que andar trabajando extra, porque todo esto es un ejercicio transversal de buen gobierno. Y es así como yo considero que no la transparencia, el derecho de acceso a la información con todos sus principios, incluida la rendición de cuentas y la transparencia, es una herramienta para un mejor gobierno. Si lo entendemos así, creo que funcionará. Y ya después hablamos de anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Gracias por tu excelente mensaje. Pues hablas de asociar la transparencia con la eficiencia, que significa una mejor utilización de los recursos,
y también asocias la transparencia con la efectividad, tener gobiernos que funcionen y que den resultados. Vamos a ver cómo esto se está ligando. Le voy a dar la palabra a Francisco Raúl, es responsable de gobierno abierto en el INAI, es decir, la instancia nacional de transparencia, y ojo, esperemos que nos cuente cuál es la diferencia entre lo que se llama gobierno o denomina gobierno abierto con otros términos como precisamente la transparencia. Adelante. Muchas gracias a todos, en especial al InfoDF y a sus comisionados aquí presentes que me permitieron compartir este conversatorio con ustedes. Es un privilegio para mí. A la alcaldía también de Azcapotzalco, al contrario, presidente, por la invitación que me hicieron también a reflexionar sobre un tema muy importante y que justamente lo decía el presidente en su discurso de inauguración. En pleno siglo XXI la transparencia tiene que ser utilizada como un arma que ayude a los ciudadanos a ejercer un derecho fundamental, no solo el de acceso a la información, sino el derecho que todos tenemos como mexicanos a contar con gobiernos efectivos, gobiernos que entiendan y atiendan las demandas de los ciudadanos en favor de las necesidades que estos están planteando. Y como decía Irak también, las sociedades modernas tienen muchos retos en la actualidad, siempre los han tenido, pero ahora más. Es decir, muchos de los problemas asociados a la falta de información tienen que ver con la falta de garantías para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a acceso a la información, pero también derechos asociados, como el derecho a la libertad de expresión, como el derecho a la educación, como el derecho a la seguridad pública, entre otros. Frente a este cúmulo de retos que tienen enfrente los gobiernos y sobre todo los gobiernos locales, resulta trascendental hablar de la transparencia como un mecanismo que permita mejorar la acción pública, mejorar la acción colectiva, pero también que a los ciudadanos se les permita la posibilidad de tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. Y esto es, habría que considerar que la información pública es un bien público, es decir, que utilizada por la población y sus autoridades puede alcanzar o puede lograr que estos tomen mejores decisiones y además potenciar la participación ciudadana a efecto de lograr, como dijo la comisionada Elsa Viviana también, lograr espacios libres de corrupción. Entonces, la transparencia es un mecanismo que ayuda a ejercer plenamente el derecho de acceso a la información, pero también es una herramienta que potenciada con las tecnologías de la información nos puede ir generando mucho más apertura de nuestros gobiernos. Y esto es, un gobierno abierto no únicamente es aquel que privilegia la información o el dar la información a través de los canales dispuestos para ello de las leyes y el andamiaje institucional que se ha creado en México hace ya más de 13 años, sino también que es capaz de utilizar estratégicamente esta información y dirigirla hacia aquellos sectores que deben consumirla. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones en cuanto a seguridad pública, incluso en cuanto a agua potable, incluso para exigir que los servicios que les están otorgando sus gobiernos locales puedan tener ciertos aspectos de calidad y de atención siempre resueltos a satisfacer las demandas de la sociedad. Entonces, si bien la transparencia es una herramienta, pues también es una obligación establecida en la ley, y lo que busca también es lograr que exista un conocimiento y un seguimiento de la regulación, funcionamiento y acción gubernamental en términos de políticas y programas públicos, de las actividades propias del quehacer gubernamental, abona la rendición de cuentas porque la información debe llegar a las personas para que estos puedan participar informadamente en los espacios de deliberación pública y de participación ciudadana que están dispuestos para que pueda incidir de forma real o de forma efectiva en la toma de decisiones públicas. Esto es, la transparencia entonces refiere a una cualidad del gobierno que permite que los ciudadanos puedan contar con información no solo de carácter obligatoria, sino estratégica. Es decir,
estratégica y enfocada en necesidades y en sectores determinados o determinables. Y a eso se le llama en las leyes transparencia, digamos, proactiva, ¿no? Es decir, las obligaciones de transparencia vienen siendo como la transparencia reactiva, ¿no? Aquella que está obligado el ciudadano, las autoridades a darle al ciudadano, y si esta información le es negada, pues pueden meter un recurso de revisión frente a los organismos garantes, etcétera. Pero entonces estamos hablando de que la información debe identificarse, seleccionarse y publicarse bajo criterios de sentido común que sirvan para resolver problemas, y no solo para el cumplimiento de la normatividad. Esto es, no solo se trata de cumplir con la ley. Los sujetos obligados en México destinan la mayor parte de sus recursos en este propósito y dejan de lado el potencial transformador de la información y el conocimiento público. Cuando hablamos del potencial transformador, hablamos de que la transparencia es un medio para exigir el derecho de acceso a la información, pero a través de también el derecho a la igualdad, a un medio ambiente sano, a la libertad de expresión, como ya decía yo, a derechos sexuales y reproductivos, a igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la salud, a la educación y otros derechos que pueden aperturarse a partir del ejercicio del derecho de acceso a la información. Y distinguir, como decíamos ahorita también, que nuestras leyes, la ley general y la ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta y la ley de transparencia y rendición de cuentas de la ciudad, establecen como una obligación de los entes públicos y los sujetos obligados el constantemente identificar este tipo de información y tener políticas de transparencia que permitan dirigir esta información hacia donde debe dirigirse, hacia un mercado o hacia un público especializado que a través de su sistematización puede exigir una rendición de cuentas pública y puede denunciar actos de corrupción en el ejercicio de las atribuciones de los sujetos obligados, pero también a esos públicos que no son especializados y que necesitan la información para tomar decisiones. Voy a poner dos ejemplos para finalizar. Dos ejemplos que nos pueden ayudar a ver cómo la información puede actuar de forma que los ciudadanos tomen mejores decisiones. En Chile existe una iniciativa que se llama Barrios en Acción, que permite que la sociedad y sus autoridades rastreen y den seguimiento a todas las incidencias de carácter delictivo que suceden en la ciudad de Santiago. Es decir, que los ciudadanos mediante una aplicación de celular pueden estar reportando en una página de internet y esta se va mapeando todos los incidentes que hay de violencia o de crimen. Robos, a mano armada, gente tomando en la vía pública, escándalos, golpes, etcétera. Y esta aplicación sirve para que los ciudadanos tomen mejores decisiones sobre los días y horas donde se suceden más delitos de este tipo y puedan evitar el paso por estas zonas porque puede poner en riesgo su seguridad. Entonces, esta iniciativa genera ese conocimiento público del que estamos hablando, propicia una toma de decisiones informada de los ciudadanos con respecto a aspectos como seguridad y ayuda a que los ciudadanos tengan una planeación mucho más ordenada acerca de las decisiones en materia de seguridad. Este es un ejemplo muy claro. Existe otro, por ejemplo, en Uganda. Cabe señalar que la economía de Uganda subsiste por el planteo y comercialización de plátanos. Entonces existía una eventual catástrofe de una bacteria recién detectada que afectaba estos plantíos de plátano, iba a provocar que se perdieran miles de millones de toneladas y con ello, bueno, hubiera una catástrofe económica. Lo que logró hacer el gobierno fue transmitirle información y conocimiento público a los propietarios de los plantíos, pero también a la sociedad en general, y les dijo cómo podían detectar esta bacteria y les pidió que cuando detectaran un plantío o si eran poseedores de un plantío lo reportaran a una aplicación y además transmitieran esta información al propietario para que supiera cómo acabar con esta bacteria. A través de esta estrategia de difusión de información y de participación ciudadana se permitió contener la bacteria y los plantíos de plátano se salvaron y se evitó la catástrofe económica. Entonces, de lo que estamos hablando es de apertura institucional, generando información de valor para que los ciudadanos puedan participar informadamente en los procesos deliberativos, pero también tomen decisiones atinadas en materia de seguridad, en materia de compras, en materia de decisiones que se toman en la vida cotidiana. Para concluir esta primera ronda, Irak, ya que creo que estoy abusando un poco el tiempo, quiero concluir esta primera intervención con una frase
que me gustaría que tomáramos en cuenta. La transparencia sí es una obligación de ley, pero si esta es ejercida con sentido común, se transforma en una cualidad institucional capaz de mejorar la toma de decisiones pública y con ello la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Gracias. Pues nos han hablado de cómo ir aterrizando los conceptos, ir de las ideas a la práctica. Aquí, por ejemplo, en la alcaldía de Azcapotzalco, pues nos interesa mucho, por ejemplo, cómo tener una mejor planeación económica, ¿no? Tenemos una dirección general de desarrollo económico que busca y que plantea que tengamos otra vez mejores industrias, las industrias del futuro. O nos interesa como ciudadanos cómo van las obras en sus estimaciones, en su avance financiero, en su avance físico. O nos interesa saber, por ejemplo, quiénes están en los espacios públicos, quién autoriza eso y por qué, cómo se encuentran nuestros mercados. O nos interesa cómo va el medio ambiente, qué tanto está contaminado el aire. Nos interesa saber si realmente estamos atendiendo bien a la gente, a quién, en qué colonia, si le respondemos o no. En fin, la transparencia tiene entonces que traducirse en acciones y por eso los concejales están también tan atentos, formando una especie como observatorio ciudadano para que esto realmente empiece a cambiar. Le doy la palabra entonces a nuestro querido amigo, el comisionado presidente. Gracias por estar aquí, del Info Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias, señor director general. Irak, muchas gracias a mi compañera Elsa Viviana, su director del INAI, especialista en estos temas, y a ustedes por estar aquí. Se ha dicho mucho sobre la transparencia, ha habido un camino ya muy andado en términos constitucionales, legales y reglamentarios. La verdad es que llegamos y pisamos el siglo XXI con mucha intensidad con relación a los temas de la transparencia, del acceso a la información pública gubernamental, de la protección de datos personales y por supuesto la rendición de cuentas. Y por eso siempre señalo que estos temas o estas materias conjugadas tienen una doble dimensión. Además, ese es un análisis que ya se ha hecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a diversos temas en materia de transparencia. Y así la Corte ha interpretado que se tiene que entender este derecho o estos derechos en su doble dimensión. Uno, como de estos principios, estos derechos que tienen que ser debidamente tutelados, pero también como instrumentos o herramientas de combate a la corrupción. Desafortunadamente, el hecho o el flagelo de la corrupción no es un flagelo que ataña a un país en específico. Desafortunadamente, nuestro México querido o culminó 2018 muy mal en los estándares internacionales en materia de corrupción. Lo cierto es que estos diseños institucionales y legales relacionados con la transparencia tienen que ver también con nuestra región, con Latinoamérica en general, con México y nuestra capital en lo particular. Si entendemos el ejercicio de estos derechos en esa doble dimensión, creo que ya avanzamos un paso más en la calidad que queremos como instituciones para materializar estos principios en materia de transparencia. Pero, como también señaló mi compañera Elsa Viviana, el director general de Irak y nuestro director del INAI, también tiene que ser entendida la transparencia como una herramienta que permita mejorar la vida o la calidad de vida de las personas en la capital del país y en sus alcaldías. Miren, las cifras que tenemos de 2018 son muy reveladoras. Cuando yo decía que las alcaldías ocupan el número 5 o el 5º lugar de solicitudes de acceso a la información, es muy revelador porque el primer lugar lo ocupa la Secretaría de Finanzas. Es decir, hoy la Secretaría de Finanzas se ha fusionado con la Oficialía Mayor en la capital del país. Estamos hablando de recursos financieros y humanos. A la capital del país, a los ciudadanos habitantes de la capital del país, ¿qué les interesa? Pues saber en qué se ejerce el presupuesto o el dinero público que nosotros, como bien señaló la comisionada,
somos quienes aportamos para, vía el pago de nuestros intereses, el desarrollo de nuestra capital. El segundo lugar lo ocupa la Procuraduría General de Justicia, hoy que está en tránsito a convertirse en Fiscalía General en la capital del país. ¿Qué están solicitando los ciudadanos? ¿Cuál es el estatus que guarda la Procuración de Justicia en la capital del país? El tercer lugar lo ocupa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ojo, ¿cuáles son los principales intereses de los capitalinos en la capital? El tercer lugar, todo lo relacionado con el desarrollo inmobiliario en la capital. El cuarto lugar lo ocupa, naturalmente, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué le está interesando a la gente con estos mensajes? ¿Qué lugar y qué espacio en donde se encuentra la seguridad pública de todos nosotros en la capital? Y el quinto lugar lo ocupan las alcaldías en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, es un mensaje que nos manda estadísticamente la capital para saber qué tenemos que atender y cómo lo tenemos que atender. Todos estos temas que les he señalado tienen que ver directamente con la calidad de vida de cualquier habitante en cualquier país. Seguridad pública, procuración de justicia, desarrollo urbano, finanzas, ¿no? Todo ello tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con las instituciones y cómo queremos que las instituciones den respuesta a nuestras principales necesidades. No sé si estén de acuerdo. El quinto lugar lo ocupan las alcaldías, naturalmente. Las alcaldías son los gobiernos de proximidad en cualquier parte del país. Es el primer punto de encuentro institucional entre los ciudadanos y un órgano de gobierno. Ustedes tienen la posibilidad hoy de recrear de manera diferente el ejercicio del poder público. Entonces, cuando un ciudadano, por supuesto, quiera abrir un negocio, tendrá que identificar vía solicitudes de acceso a la información cuál es la colonia, cuál es el cuadrante, cuál es el mejor lugar para posicionar un negocio en tal sentido. Si un ciudadano, como veo muchos jóvenes, aquí lo voy a decir, se quiere ir de parranda un buen viernes, a ver cuál es el mejor lugar y el más seguro para irnos de fiesta. Hasta ahí llega, hasta esas dimensiones llega la importancia del acceso a la información pública y la transparencia. Si queremos comprar un inmueble, una casa, un departamento, saber cuál es la alcaldía que tiene las mejores condiciones, tanto en infraestructura urbana como en economías, para comprar algo. Queremos información sobre mercados. ¿En qué mercados encontramos tal cosa? ¿En qué mercado podemos tal? Eso es la importancia que tiene también la transparencia. Entonces, como en cualquier estado democrático, estos temas son muy importantes porque atienden diversas dimensiones en la calidad de vida de los habitantes. Por eso yo decía también al inicio de intervención, nosotros como servidores públicos tenemos que colocar en el centro de nuestras acciones a los ciudadanos, voltear a ver otra vez cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones y en dónde van a tener una mejor vida. Y el reto de nosotros como instituciones es también intentar lograrlo juntos con la ciudadanía. Y lo digo porque este último tramo evaluado por Transparencia Internacional nos deja muy mal parados en todo el mundo. Retrocedimos muchísimos escaños en la evaluación de los índices de percepción de la corrupción. Y hoy estamos más cerca de Zambia que de Nueva Zelanda. Eso es terrible. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que la transparencia es eso, el acceso a la información ayuda para combatir la corrupción, para mejorar la calidad de vida de las personas y para tutelar derechos fundamentales. Sí, el tema, y aquí está nuestra comisionada especialista, es que también un instituto como el nuestro defiende y tutela otro derecho fundamental, que es el de la protección de los datos personales. Acceso, rectificación, oposición y cancelación para el uso indebido de los datos personales.
Y en pleno siglo XXI, en la era digital, en esta revolución digital, en donde todas y todos lo podemos ver, hoy a nadie le falta un celular en la mano, si no voltéense a ver, y están comunicándose con el mundo, con esa comunidad universal que no tienen controles ni límites. Bueno, es un análisis muy interesante y yo diría que bueno, que siga así. El tema es cómo nosotros nos vinculamos con esa comunidad universal, con esas empresas públicas. A ver, temas tan delicados como el Cambridge Analytica, que seguramente ustedes conocieron, o temas tan recientes como el de cultura colectiva en México, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos y cómo nos vinculamos con las redes informáticas? ¿A qué le decimos sí a Facebook? ¿A qué le decimos sí a Twitter? ¿A qué le decimos sí a Instagram? Y a otras tantas redes sociales que existen en el mundo digital. Honestamente, levanten la mano solo los que verdaderamente lo hagan, sin ningún compromiso, como dicen por ahí. ¿Cuántos leen los avisos de privacidad de esas redes sociales? Eso significa que por lo menos el 90% de este auditorio no lo hace. Y puedo decirles que casi el 95% de quienes utilizan esas redes sociales no lo hacen. Entonces, están puestos en riesgo nuestros datos personales, que son todos aquellos datos que te hacen identificable, ¿no? Pero por sí mismo y hacia los terceros, tu nombre, tu domicilio, tu correo electrónico, tu firma, tus contraseñas, tu ideología, tu religión, tu salud, tus preferencias sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en el mundo digital, pero también las empresas, los partidos políticos o los órganos de gobierno utilizan los datos personales. Y por eso tenemos que llegar, si bien es cierto, dijimos que entramos a tambor batiente en el siglo XXI con los temas de transparencia, hay muchos temas que se tienen que ir perfeccionando, no solamente en la base reglamentaria, sino en el desarrollo práctico y en la ejecución de planes y programas que como instituciones tenemos que echar a andar para proteger estos derechos. Porque estos derechos son de ida y vuelta y tienen que ser entendidos o debidamente entendidos tanto por los entes obligados como por los ciudadanos y nosotros como instituciones. Y después damos el salto a nuestro apellido también, que es rendición de cuentas, ¿no? De repente yo me siento con algunos maestros en la facultad, en donde mi querido amigo Rodrigo y yo damos clases, tenemos la fortuna de dar clases, y es que ustedes en el nombre llevan la definición de todo lo que hacen, ¿no? Sí, somos el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, ¿no? Entonces, la rendición de cuentas es el otro gran tema que tenemos que atender. ¿Cómo logramos cierta sinergia con las autoridades para que este ejercicio se materialice naturalmente? Yo soy un convencido, escúchenme bien, porque eso lo aprendí a lo largo de mi historia en las instituciones, de que si logramos cumplir como instituciones y como ciudadanos, como entes obligados, el primer tramo de responsabilidades, es decir, si cumplimos de manera responsable con nuestras obligaciones de transparencia, vía la capacitación, vía la vinculación. Por cierto, un reconocimiento a nuestro director de vinculación, Armando, por esta semana, por este evento, y a la alcaldía que nos permitió este ejercicio. Ya ganamos. Es decir, no necesitamos llegar a la última ratio, que es la sanción, porque los periodistas siempre me lo preguntan, espero haya uno por aquí, ¿y van a sancionar? Sí, vamos a sancionar si tenemos que llegar a sancionar, pero ese no es nuestro tramo, no es nuestro proyecto inicial. Nuestro proyecto inicial es el que los entes obligados, las alcaldías en este caso, conozcan a cabalidad cuáles son sus obligaciones de transparencia y se cumplan. Ya lo decía Irak hace rato, permítame, señor director general, decirle Irak.
Lo de las famosas cajas de cristal, ¿no? Hace unos días tuvimos una reunión con un director de medios y nos decía, es que sí, estamos dando el salto hacia la construcción de esas cajas de cristal o hacia esa puerta abierta que señala la comisionada Viviana, nuestro compañero, y estamos dejando atrás las cajas negras en las que se habían convertido las administraciones públicas de todo el país. Y me decía este director de medios, no solamente cajas negras, cajas chinas, ¿no? Y chicas, o no sé. Pero decía, no solamente eran cajas negras, eran cajas chinas. El problema es que la información está ahí. El problema es cómo comunicamos esa información. ¿Cómo le hacemos accesible a la gente esa información? Nosotros identificamos, y con esto voy concluyendo también porque ya me extendí mucho, 3 principales problemas en los entes obligados, eso derivado del ejercicio 2018. Mucha rotación del personal en las unidades de transparencia, poca profesionalización de quienes están encargados de las unidades, y 3, falta de presupuesto. Creo que si se va corrigiendo esa parte, en materia de capacitación, de buen presupuesto y todo lo que implica la vinculación en materia de profesionalización, ya hemos avanzado para no llegar a la última ratio, que son las sanciones. Juntos tenemos que construir la transparencia. Y hoy queda claro que ya no solamente es un discurso. Con estos hechos, con estos programas y con estas actividades, estamos dándole cuenta a la ciudadanía que vamos a tener un proyecto en crecimiento hasta que la capital consume esta tutela efectiva de derechos y estas herramientas eficaces contra la corrupción. Y por supuesto, teniendo en el centro a las personas para que mejoren su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Julio. Pues vamos a pasar a las preguntas. Lo que pediría es que fueran preguntas puntuales, tendríamos varias, y que entonces cada uno de ustedes pudiera contestarlas, si quisiera todas o algunas de ellas. Ya existen. Bueno, muy bien, pues a ver si le entiendo la letra. A ver, a la primera, Carlos Padilla, de la revista Zócalo. ¿Cómo evitar que la transparencia se relacione con la política de la alcaldía en turno y no alrededor de los ciudadanos? Es decir, que esté más, entiendo el espíritu de esta pregunta, que esté más relacionado con la política que con los intereses de los ciudadanos. ¿Cómo garantizar el derecho a saber de manera o de forma permanente? Es lo que dice Carlos Padilla. Hay otra pregunta, no viene el nombre. ¿Cuál es el papel del acceso a la información en el combate a la corrupción? Viene otra pregunta. De acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México, en las reformas a la Ley de Transparencia, ¿cuál es el actuar del Info Ciudad de México en temas prácticos y tangibles en combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia proactiva? El Info, como órgano garante en los derechos de protección de datos y acceso, ¿cómo funcionará y si cuenta con mecanismos de sanción en estos temas? ¿Cuál es el principal reto que enfrenta el derecho de acceso a la información actualmente? ¿Cuál es el papel del Info en la Ciudad de México respecto a la transparencia proactiva? Son las preguntas que se han hecho por escrito. Viene una más, muchas gracias. Actualmente, ¿qué acciones se tienen por parte del Info en materia de promoción del DAIP, Derecho al Acceso a la Información Pública y Protección de Datos? Nancy Núñez, quien es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, es concejal de aquí. Y yo, como abogado del diablo, tengo una pregunta, y solo como eso, no quiero causar ninguna molestia.
simplemente decir, bueno, pues en la era del conocimiento, la sociedad de la información y el conocimiento, pues parece obvio que las instituciones están cambiando, son más abiertas, más horizontales. Ya hablaba el presidente comisionado de cómo todos o casi todos tenemos más información para la vida privada, para escoger el mejor antro, el mejor hotel, hasta qué carro comprar, en fin, se habla de tomar decisiones. Pero aquí estamos en la vida pública, no necesariamente en la vida privada. Y en ese sentido, lo que yo preguntaría es, ¿cómo estos instrumentos, estos ingredientes, uno de ellos desde mi punto de vista es la transparencia, pueden ayudar a algo? Pero ¿qué es ese algo? ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo público que perseguirían ustedes, es decir, con la transparencia y con la rendición de cuentas, por ejemplo, con estos dos ingredientes, ¿están más orientados a perseguir una mayor igualdad o están más orientados a perseguir un mejor funcionamiento de las instituciones o están más orientados, como vienen las preguntas, a combatir la corrupción o a qué? Pero tendría que haber una prioridad o una serie de prioridades, porque atacar todo al mismo tiempo quizá no resuelva o no avancemos mucho. Precisamente decíamos que en temas de combate a la corrupción, cuando menos en la percibida, parece increíble, paradójico, que hayamos aumentado en los índices de transparencia y en corrupción, cuando la Ciudad de México sigue estando en penúltimo lugar, solamente supera en este flagelo el Estado de México. Pero hay otros temas, competitividad, por ejemplo, que no hemos subido. Pareciera entonces que el famosísimo y celebérrimo gobierno digital tampoco ha logrado lo que prometió hace más de 18 años o 20 años. Entonces, sí, en el mundo de lo privado la gente tiene o toma mejores decisiones y pareciera que en el ámbito de lo público se nos hace bolas el engrudo. Esta sería mi provocación, no es más que eso, y ahora sí, con estas preguntas le pediríamos a los ponentes que dieran una respuesta. A ver, gracias. Yo trataré de ser breve y atender los cuestionamientos. Los puse en algún orden para dar esas respuestas. El primero sería, ¿cuál es el principal reto que enfrenta el derecho de acceso a la información actualmente? Y creo que la respuesta va inversa a la provocación también, ¿no? ¿Cuál es el principal reto? Que lo ejerzan. Si no lo ejercen, no funciona, no sirve, no existe, ¿no? Es un derecho humano y tenemos que hacer que ustedes lo ejerzan, que ustedes impulsen esos mecanismos para que esto funcione. Esto, para que funcione, tiene que venir de ustedes hacia acá. No es del gobierno, no es un tema de gobierno. Por eso cuando se habla de que la transparencia no sirve, que la transparencia, que el acceso a la información es muy caro y no sé qué, eso no se lo compren ustedes, porque este es su derecho y no hay ningún derecho humano que sea caro. Lo que son caros a veces son los andamiajes que construye el propio gobierno para hacer que sea efectivo o que no lo sea, ¿sí? Eso es lo que hay que cuestionar. A ver, ¿por qué está siendo caro? Porque a lo mejor no está funcionando el andamiaje que se construyó, pero no el derecho, ¿sí? El derecho, como todo derecho humano, sí funciona y sí sirve. Los derechos humanos funcionan, ¿o no? ¿O no? Entonces no hay que perderse por ahí. Entonces, ¿cuál es el principal reto? Que lo ejerzan, que lo conozcan, ¿sí? Todo lo demás es trabajo de nosotros como gobierno para que funcione y para que no haya construcciones de ese tipo. Es así que entonces va la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del acceso a la información en el combate a la corrupción? No juega ningún papel, es una herramienta, como ya les explicaba, para que veamos lo que se está haciendo en conductas desviadas o corruptas, o que pueden denominar en corrupción. Esto es poder ver qué está pasando, ponerlo en evidencia, denunciarlo en los mecanismos que conocemos y hacer que esto se elimine, que haya sanciones, que realmente sea efectivo, les decía hace rato, que no haya impunidad. Entonces, ¿cuál es el papel? No juega ningún papel, es una herramienta que no combate la corrupción, nos ayuda
a ver todo este escenario para que pueda evitarse e inhibirse este tema. No es la panacea, hemos coincidido todos, no es el remedio, ¿sí? Es parte de las soluciones, ¿sí? El remedio son otras cosas. El tema es transversal, no por nada en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción, los órganos de transparencia forman parte de, junto con los demás órganos que tienen que ver con la vigilancia y la disciplina de los diferentes órganos de gobierno, autónomos y demás que se van a encargar de la construcción de este andamiaje de transparencia. Es por eso que ahora se concibe el manejo sistémico de las cosas. Sistémico no entendido desde el punto de vista de sistemas electrónicos, no, sino de un enfoque de sistemas como el que nos enseñaron en la escuela de cómo funcionaba el sistema solar. Alrededor del Sol giran todos los planetas, así es este enfoque sistémico. Alrededor del Sol, que son ustedes, van a girar todos los demás sistemas, que es el sistema de transparencia, el sistema anticorrupción, el sistema de archivos, el sistema de fiscalización. Todos estos sistemitas forman parte de este entorno universal que va encaminado a que todos nosotros logremos ese gobierno que necesitamos. ¿Para qué? ¿Para que sea nada más eficiente? No, para que tengamos los servicios que requerimos, el gobierno que requerimos. Es entonces que para mí ese es no el papel, la herramienta y el entorno que debe abonarse. Luego dice aquí la pregunta de Carlos Padilla, de la revista Zócalo: ¿cómo evitar que la transparencia sea una política de la alcaldía en turno y no un derecho, ciudadano, como garantizar el derecho a saber de forma permanente? Pues ejerciéndolo, como les decía, ejerciéndolo. Hace rato dije que este tipo de eventos no tienen fines políticos, ¿no es cierto? No venimos a hacer campañas políticas, no venimos a difundir la labor del alcalde, no venimos a difundir la labor de ustedes, que estoy segura que todos los servidores públicos que trabajan en la delegación, empezando por el alcalde y por todo su buen equipo, lo hacen perfectamente y lo hacen muy bien y están comprometidos con hacerlo mejor. Pero no venimos a eso. El derecho de acceso a la información no es para eso, es para conocer qué hace esta alcaldía, qué hacen todas, que ustedes sepan cómo funciona, cuántos programas hay y demás. Que por cierto, las alcaldías tienen un montón de programas y actividades, los programas sociales que llevan a cabo, los cambios de uso de suelo y registro público, programas de atención especializada, hacienda, recursos asignados a presupuesto participativo, sistemas de evaluación de resultados, N cosas. Tienen un montón de programas aquí ustedes que pueden conocer para que funcionen mejor. Entonces, ¿cómo evitar que la transparencia no sea una política de la alcaldía? Pues de entrada, entendiendo nosotros como ciudadanos que no es una política ni de la alcaldía, ni del gobierno de la ciudad, ni del Info, ni de nadie. Es un derecho humano de ustedes y ustedes son los que tienen que ejercerlo. Esa es la manera de evitar que alguien se apropie de su derecho y haga con él una campaña. Esto no es así. Luego dice, el Info, como órgano garante de los derechos de protección de datos y acceso, ¿cómo funciona y si cuenta con mecanismos de sanción? Pues cómo funciona nos llevaría varios cursos, diplomados y demás, que dicho sea de paso voy a hacer un aviso parroquial. Inscríbanse en los cursos y en toda la capacitación y toda la difusión que se da en el instituto, tanto para servidores públicos como para personas interesadas, para que sepan cómo funciona. Yo ahorita al principio de mi plática traté de a grandes rasgos decir en muy poquitas palabras cómo es que funciona este derecho y al final sí cuenta con mecanismos de sanción. Sí cuenta con mecanismos de sanción, pero como bien dijo el presidente, la idea no es estar llenando a las contralorías de servidores públicos sancionados porque no cumplieron. No, la idea es que ustedes lo conozcan, que lo ejerzan y que hagan que funcione, para que de esa manera aquel servidor público que no quiera que funcione o que se oponga, realmente reciba una sanción. La cantidad de sancionados no es lo importante es la cantidad de personas que acceden a la información. Eso es lo importante, ¿sí? Y ya nos encargaremos nosotros y sobre todo las contralorías de todos aquellos servidores públicos omisos o que no quieren entender cómo funciona esto. Si hay sanciones, sí hay sanciones que van de la mano de todo lo que es el sistema de responsabilidades en la Ciudad de México, que los invito a que lo chequen también para que conozcan cómo está construido en la Ciudad de México el sistema anticorrupción.
Dice, de acuerdo a la Constitución de la ciudad en las reformas a la ley de transparencia, ¿cuál es el actuar del Info? Pues nuestro actuar, entre otras cosas, es difundir y defender, garantizar que ustedes tengan un efectivo acceso a la información en todos los temas, ¿no? No nada más les decía, es un tema de combate a la corrupción. Ahorita, más bien todo el mundo trae la bandera de la corrupción y la corrupción y la corrupción. A mí me choca, la verdad, ¿no? Para acabar realmente con la corrupción hay que empezar por uno mismo. Y sí lo creo, estoy convencida. Haciendo una gran cantidad de acciones, valga la expresión, ¿no? Como, pues empecemos por nosotros no dar mordidas, ¿no? Por saber cómo funciona, por ejemplo, ahora el reglamento de tránsito, cumplirlo, eso va a inhibir que incurramos en conductas que después tengamos que tratar de reparar con un remedio peor que la enfermedad, ¿no? Creo que hay que enterarnos, y el acceso a la información a través de todos estos mecanismos ayuda a ese tema, a que conozcamos cómo funciona, sepamos las consecuencias y las responsabilidades que implica nuestro ejercicio ciudadano, nuestro ejercicio en gobierno, y esto evitará que caigamos en ellas y que después tengamos que andar tratando de buscar incentivos perversos o mecanismos de solución, pues que lejos de solucionar empeoran más las cosas. La verdad es que creo que la transparencia empieza por nosotros y las soluciones empiezan también por ella, por nosotros. ¿Cuál es el papel del Info en la Ciudad de México respecto a la transparencia proactiva? Bueno, pues ahí tenemos un montón de cosas que yo creo que usted contestaría mucho mejor, el tema de la transparencia proactiva, que no es otra cosa más que colocar más información en los portales de aquella que obliga a la ley. La ley obliga a la información pública de oficio, que es una gran cantidad de información específica, y la transparencia proactiva es el extra, lo que colocamos de más para conocer determinados programas y, en fin, por ejemplo, el presupuesto participativo, fotomultas, N programas que adicionalmente requerimos saber, ¿no? Y entonces se colocan en los diferentes portales para poderlo atender. Nosotros lo que buscamos con los distintos sujetos obligados es que cumplan con publicar en sus portales la información pública de oficio, pero también los invitamos a que realicen la publicación de toda aquella información que consideren que es necesaria para que la ciudadanía no les esté pregunte y pregunte. En la medida que le facilitas a la ciudadanía la información, pues evitas que esté haciendo tantas solicitudes, que no es porque no las haga, ojo, sino porque realmente ahí está la información y entonces ya no se necesita que preguntes tanto. Finalmente, ¿qué acciones se tienen por parte del Info con motivo de la promoción del derecho de acceso a la información y protección de datos? Pues ya dijimos un montón de acciones, entre otras cosas, una de las que tratamos de llevar a cabo es esta feria, o estas ferias, estas caravanas, estos temas de difusión, que la verdad nos ayudan muchísimo a llegar a ustedes como ciudadanos, a llegar a ustedes a atender todos los requerimientos que a ustedes les inquietan en la materia. La verdad hay mucho por hacer, nosotros quisiéramos tener mucho dinero, como presupuesto no tenemos, ¿verdad? Tenemos muy poquito. Somos el ente de los entes autónomos con menor presupuesto en la Ciudad de México, y la verdad es que cubrimos a todo el territorio de la Ciudad de México con la intención de que conozca cómo ejercer este derecho. Si lo tradujéramos en acciones para poder difundirlo aún más y que ustedes pudieran ejercerlo aún más, pues nos gustaría poder llevar a cabo acciones de difusión en radio, en televisión, en internet, en todos los medios que hay, para que ustedes sepan esto que les estamos contando aquí de voz, podérselos poner de muchas formas. Con los poquitos recursos que tenemos hacemos mucha labor al respecto y tratamos con la finalidad de que ustedes ejerzan este derecho, pues de llegar hacia ustedes. Entonces aquí una de las acciones que nos ayudarían mucho a ustedes a cubrir es la que les dije hace rato. Ahorita me da mucho gusto que estoy llenando el auditorio, ¿no? Pero no solo que se llene el auditorio, sino que cada uno de ustedes vaya a su casa con su vecino, con su familia, con sus amigos, en las pláticas de café y donde quieran, vayan y platiquen cómo es que funciona todo esto. Y digan, oye, fíjate que no sabías que tienes este derecho y que puedes preguntar todo lo que se te dé tu gana y que puedes hacer todo lo que tú quieras. No importa que no le guste, insisto, a los gobiernos. A nosotros sí nos gusta que pregunten. Nos gusta que pregunten y que lo hagan en la mayor medida posible. Entonces, esa es una manera y sería una acción de difusión que a nosotros nos ayudaría mucho en un contexto en el que quisiéramos tener mucho más acciones, pero no tenemos mucho dinero. Pero con el poco dinero que tenemos,
hacemos mucho, entre otras cosas. Estas labores que nos ayudan las delegaciones, capacitación, difusión y algunos otros programas. No se pierdan nuestra página de internet, está bonita, tiene mucha información, ¿no? Nuestro Twitter, nuestras redes, ¿qué doy? Ah, sí, yo soy Elsa Viviana P en Twitter, ¿no? Y me encuentran también en Facebook, y me encuentran en Instagram, y me encuentran también en, ¿cómo se llama la otra? La única que no me encuentran es en las de citas, en esas no. En todas las demás, en Tinder, en esa no, la verdad no me interesa esa, ¿no? Todas las demás sí estoy ahí, búsquenme como Elsa Viviana y salgo. Hay un montón de cápsulas que también tenemos de difusión de radio, televisión y demás. Por todas partes búsquenos, ¿no? El Info hace mucha labor en ese sentido. Aquí aprovecho también para, dentro de los reconocimientos, reconocer al área de comunicación social, ¿no? Saca malas fotos, pero es bueno difundiendo. Entonces, muchas gracias de verdad por haberme extendido, pero creo que abarca todas las respuestas. Gracias. Pues sí, la verdad es que son preguntas con bastante profundidad. Como dijo la comisionada, sería como un poco complicado responder. Gracias, presidente. Con la profundidad que se merecen. Sin embargo, me pareció importante sobre todo responder a aquellas que tienen que ver con algunos conceptos importantes entre si transparencia es igual a combate a la corrupción, o si a mayor transparencia, menor corrupción, que me parece que esa es una gran pregunta. Y me gustaría centrarme en ella porque uno de los retos justamente del derecho a acceso a la información y del cumplimiento y de la garantía de este derecho, que puede ser a través del andamiaje institucional que ha sido construido para ello, a través de las solicitudes de información, los recursos de revisión, pero también a través de la transparencia proactiva y los datos abiertos, es necesario aclarar que la transparencia inhibe actos de corrupción. Al exhibir comportamientos ilícitos, nos ayuda a que estos comportamientos sean, digamos, reducidos. No es posible medir el impacto que tiene las políticas de transparencia en la reducción de la corrupción, porque no sabemos cuántos actos corruptos se han evitado gracias a las políticas de transparencia y a exhibir justamente los procesos gubernamentales. Entonces, las políticas anticorrupción pueden llegar a catalogarse en de dos tipos o de dos formas: aquellas preventivas y disuasivas y aquellas punitivas y de combate frontal. Las políticas de transparencia se circunscriben dentro de las acciones de transparencia de las políticas preventivas anticorrupción. Pero una estrategia efectiva de combate a corrupción considera una buena tutela del derecho de acceso a la información, que existan políticas de datos y de transparencia proactiva que busquen dar esta información a la sociedad. ¿Para qué? Para propiciar esquemas de rendición de cuentas donde los ciudadanos que participan sean capaces de exigir cuentas en realidad a los servidores públicos, sobre procesos concretos, sobre uso y destino de los recursos públicos, pero también de la toma de decisiones o las omisiones de las propias autoridades. Entonces, además de esto, políticas efectivas de ética, de legalidad y, evidentemente, sanción social y control directo de la corrupción con sanciones incluso administrativas y hasta penales. Entonces, si nos damos cuenta, una política anticorrupción depende de muchos factores y la transparencia es uno de ellos. No podemos decir que a mayor transparencia, menor corrupción, más bien a mayor transparencia, menos espacios para que estas, digamos, acciones ilegales proliferen. Paso a la siguiente pregunta que decía que cuál es el reto del derecho de acceso a la información en México, que señalaba Natalia. Yo creo que uno de los grandes retos a futuro en una agenda de largo plazo sobre el derecho de acceso a la información en nuestro país es descomplejizarlo, es decir, hacerlo mucho más accesible a aquellas personas que tradicionalmente no tienen los medios para buscar información en internet o los recursos para hacer una solicitud de información y un recurso de revisión. Es decir, en la encuesta nacional de acceso a la información que realizó el INEGI y el INAI hace 2 años, resulta que solo el 6% de la población en México ha hecho una solicitud de acceso a la información, lo cual, digamos, es poco y habla justamente de la complejidad normativa y de los propios sistemas que tenemos en la actualidad. Pero otra de las, digamos, de los retos es cómo hacer para que
Si no preguntas, al menos encuentres la información. Esta misma encuesta señala que el 43% de los encuestados busca la información de su interés en las páginas de internet. Entonces resulta relevante que si esa información no es útil, no es asequible, no es accesible, no es sencilla, pues no sea consumida por la población, ¿no? Es decir, el reto sería descomplejizar los procesos, pero también la información que los propios gobiernos ponen a disposición de los ciudadanos, ¿no? Difícilmente, y lo señala también la métrica de gobierno abierto, hacia donde hace falta de 2019 del INAI y el CIDE, hacia donde hace falta mirar es hacia la promoción mucho más efectiva de políticas de transparencia que generen datos, que generen información y que a través de esta información el ciudadano sea capaz de hacer, digamos, cruces y sistematizar y articular ideas, incluso experiencias y datos que sirvan para construir conocimiento público. Es decir, no solo hablamos de información, sino hablamos de... Le interesa la transparencia también. Hablamos que los datos crean información y la información contrastada o comparada genera conocimiento público y ese conocimiento no se está generando. Es decir, la información que se desagrega de las páginas de internet o que nos dan, digamos, las instituciones, tiene que ser descodificada por los ciudadanos. Y ese es el reto hacia donde las instituciones públicas deben caminar. Es decir, hacer mucho más fáciles los procesos de acceso a la información, pero dar esta información de manera mucho más ágil. Y creo que las demás preguntas fueron del instituto y el presidente justamente del Info le toca responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En efecto, se han resuelto varias de las interrogantes. Pero yo como no caigo en provocaciones, pero sí caigo en invitaciones, acepto la invitación de debatir este tema sobre cuáles son los objetivos de la transparencia, de este instituto y de nosotros en este mundo que cada vez tiene que ser más transversal y generando mecanismos de acceso efectivos a la información pública, a la protección de datos personales y a la rendición de cuentas. Yo diría que pensemos cómo o cuál fue el origen para la creación de estas instituciones. Las instituciones como la nuestra se crearon en clave democrática en México a partir de las primeras grandes alternancias políticas en nuestro país, que tenían por objetivo, uno central, el ir consolidando de manera periódica nuestra democracia, nuestro régimen político, haciéndolo más abierto, más transparente, más transversal, más accesible, sí, a la gente, pero con interacciones más intensas entre las instituciones. Yo también soy un convencido de que las instituciones y el modelo constitucional, legal y reglamentario que tenemos en México es ejemplar. Pero yo quisiera retomar una de las frases más importantes de don Jesús Reyes Heroles, a propósito de la primera ola democrática en México, donde decía que el problema en México no son las leyes, ni son las instituciones. El problema en México son quienes están al frente de esas instituciones y cómo se instrumentalizan esas leyes. Entonces, en tanto las instituciones no funcionen para lo que fueron diseñadas, tenemos un retraso democrático de al menos 20 años. Si hoy a las instituciones en materia de transparencia las utilizamos para lo que están hechas, ya ganamos otro tramo de 20 años hacia el futuro. Es decir, si nuestra institución en vinculación con el INAI, en vinculación con las alcaldías, en vinculación con la sociedad civil, juntos construimos mecanismos y proyectos efectivos de trabajo, creo que ya dimos un gran salto. ¿El reto cuál es? Ya han señalado todos aquí mis compañeras y compañeros ponentes. Es cómo instrumentalizamos todo este bagaje constitucional, legal y reglamentario, insisto. Como mexicanos tendemos a sobredimensionar a las instituciones, a superregularlas,
Hoy tenemos un sistema nacional de transparencia que tiene como objetivo diseñar un sistema local anticorrupción en cada estado. Tenemos leyes generales que regulan, son al menos 7 leyes generales las que nos impactan a nosotros en materia de transparencia, y esas leyes tienen que ser armonizadas en la capital. Es decir, me parece que sí. A ver, perdónenme por mi beta académica, y retomando lo de Reyes Heroles, podemos tener el mejor diseño normativo para cada institución, pero el problema no es ese. El problema es cómo ejecutamos, cómo materializamos y cómo hacemos que viva cada institución y cada ley. Y eso depende de un gran tema que ha permeado a lo largo de toda nuestra historia política, o por lo menos la historia política reciente en el país, la famosa voluntad política. Y me refiero a la voluntad política porque nuestro director general me preguntó sobre las instituciones, pero también podría hablar hacia y desde la ciudadanía, con lo que decía la comisionada Peralta, con relación a qué tenemos que hacer desde lo privado para mejorar lo público. Pero también desde lo público, y creo que para eso estamos aquí, tenemos que mandar un mensaje en positivo, con mucha eficacia, de que sí, la transparencia llegó para quedarse y que va y va en serio, pero necesitamos que nos ayuden todos y todas las instituciones, porque el trabajo de la transparencia es un trabajo de corte transversal. También se ha dicho aquí, por sí misma no resuelve el problema de la corrupción, por sí misma no resuelve la conducta atípica o ilegal de una serie de autoridades e incluso de particulares. ¿Qué resuelve la transparencia o cómo resolvería la transparencia toda esta problemática? Con la instrumentación y con la materialización de sus objetivos vía una serie de proyectos como este. Estar de cara a la sociedad, capacitando, involucrándoles, haciéndoles cercano a este tema y perfeccionando su nivel de interés en esta materia. La semana va a servir para eso, para tener claridad sobre qué significa el acceso a la información pública y cómo podemos lograrla, qué es la protección de datos personales y cuáles son sus diversas dimensiones, cómo se vincula con la rendición de cuentas y cómo en todo ese entorno, ahí sí rescato lo que señala mi compañera Viviana y lo que señalaron los compañeros aquí, tenemos que ver a la transparencia también con un enfoque sistémico, lo que significa que tenemos que entenderla como parte de un todo en la administración pública. Ojo, 143 sujetos obligados. Sí, por supuesto, involucra al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a los poderes tradicionales en la capital, a las alcaldías, a los niveles de gobierno, ¿no? Pero la transparencia va más allá de este equilibrio tradicional de los poderes. Ya alcanza la transparencia a partidos políticos, a sindicatos, a fideicomisos, etcétera, a una serie de entes que no necesariamente cuadran dentro de la división tradicional de poderes, pero que por sí mismo tienen poder y ejercen poder. Entonces las reglas cambian y la transversalidad de la transparencia tiene que ser entendida así. Por eso la importancia de que hoy estemos juntas y juntos, yo muy honrado de este espacio. Sin duda este ejercicio también hay que reconocérselo a la voluntad política del alcalde en Azcapotzalco, agradecerle este espacio, esta convocatoria, señor director, a ustedes por estar aquí, porque también es una muestra de esta famosa voluntad política de cambiar las cosas. El estatus en el que nos encontrábamos era insostenible y tenemos que dar un viraje en la materia de clave democrática para convertir a la transparencia en una herramienta que también consolide nuestra democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidente Julio César Bonilla, y por supuesto también a la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández,
por su excelente mensaje y respuestas, y al maestro también Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto de Transparencia del INAI. A los tres un fuerte aplauso, porque estamos arrancando con pie derecho esta semana de la transparencia aquí en Azcapotzalco, y pues nos vemos en las próximas actividades. Aquí cerramos el primer conversatorio. Muchas gracias. Felicidades, Madeline, por el gran esfuerzo. Un aplauso a Madeline. Gracias, por favor. Por favor.